Perfecto. Buenos días a todos los que están participando de esta sala de audio de Messenger. Lo hacemos en formato audio, ¿verdad? Aunque podemos también darle formato visual, ¿verdad? Lo hacemos exclusivamente por audio. Es la recomendación para todos los que se conectan a esta sala. Y bueno, bienvenido Hugo, bienvenido Jorge. Y también acá tenemos a la compañera de Buenos Aires. Bienvenida Victoria, bienvenidos todos. Vamos a ir al punto. Hugo, sabemos que sos una persona muy reconocida en el ámbito periodístico y también académico acá de Paraguay. La temática de esta sala de audio es EPP, guerrilla o mafia. Sobre eso justamente en el cartel puse que vos escribiste un libro EPP, violencia extractivista. Y vamos a comenzar con eso, Hugo, ya que es lo más destacado también en el anuncio del cartel de la sala. Violencia extractivista. ¿Podrías hacernos una reseña de por qué el título de tu libro, Hugo? Muchas gracias, apreciado José. En primer lugar, muy buenos días para vos, a Jorge, a Victoria y a quienes nos siguen a través de esta transmisión. Agradezco el espacio y la oportunidad de poder compartir los hallazgos del libro Extractivismo Armado en Concepción, EPP, la fantasmal guerrilla que lucha por la expansión del capital internacional no solo en Macron. Nosotros hemos puesto ese subtítulo al libro y justamente decidimos estrenar el libro en el año 2016, porque como norteños que somos, ya nos sentíamos realmente sumamente ofendidos y cansados del enfoque eh, periodístico y oficial en relación al relato sobre lo que ocurre en el norte de Paraguay, en donde supuestamente está instalada una guerrilla que está llevando adelante una lucha armada para producir supuestamente un cambio revolucionario. Eso es lo que se espera, por lo menos que haga una guerrilla. Sin Hugo, embargo, los últimos hechos, sí, sí, Hugo, ¿sí? vos sos de la zona entonces, sos de Concepción. Sí, yo soy de Concepción, yo soy nacido en Concepción, viví la mayor parte de mi vida en Concepción, luego me trasladé hasta acá para trabajar en el Sistema Nacional de Televisión, trabajé unos 6 años en Asunción, volví a Concepción y desde el 2002 hasta el 2010 colaboré nuevamente para el Sistema Nacional de Televisión. Luego me dediqué ya exclusivamente a la docencia y también a la investigación académica, José. Es Sí, así, es correcto, esa es un poco claro. mi historia de vida, ¿no? Entonces, Vos llegaste a decir sí, guerrilla fantasmal en tu libro, sí. ¿por qué le calificas así? El EPP es una sigla, el EPP es una sigla que aparece en marzo del 2008, cuando se quema el galpón de un establecimiento sojero en la zona de Concepción y se acusa de ese hecho a los vecinos que estaban enfrente a ese establecimiento sojero y se decía que la acción precisamente lo había llevado adelante un grupo armado y es la primera vez que en la prensa nacional aparecen los titulares de todos los periódicos la sigla EPP y su explicación de que eso es Ejército del Pueblo Paraguayo. Lo que no se cuenta normalmente es que esas comunidades habían denunciado varias veces al propietario de esos establecimientos sojeros por la fumigación irregular de agroquímicos y en varias oportunidades el Estado paraguayo les dio la razón. Sin embargo, desde ese momento y previo unos días antes de una negociación que podría haber sido clave incluso para acceder a unas 700 hectáreas de tierra en manos de ese propietario sojero, que eran tierras que, según dicen los vecinos, estaban incorporadas irregularmente a esa hacienda y que podrían ser destinadas para la reforma agraria, es cuando aparece el EPP y le da una mano, digamos, a este propietario sojero y desde ese momento los vecinos que venían denunciando la fumigación irregular de agroquímicos y reclamaban el legítimo derecho a vivir en un ambiente sano son considerados delincuentes, guerrilleros, terroristas, etcétera. Desde ese momento
se anula completamente la lucha y la reivindicación de esa comunidad y se hace extensivo también a cualquier persona que lucha por vivir en un ambiente sano, contra la fumigación irregular de agroquímicos, por la reforma agraria, es automáticamente vinculado con el EPP. El EPP es una sigla, José Alejandro y compañeros, no existe ninguna posibilidad de que en el norte paraguayo exista una guerrilla. Sí existe, y como nos dicen, tiene 15, 20 integrantes, 30 como máximo se escucha por allí, es un fracaso total. Las FARC en los 60 surge con 350 integrantes y en el año 1978 tenían alrededor de 1.000 hombres y eso decía era una cantidad absolutamente insignificante. El EPP en el norte paraguayo aparece en el año 2008, ya estamos en el año 2021, hace ya bastante tiempo y todavía continúa con 30 hombres. Hay que decir que la guerrilla es un fracaso total. La guerrilla es esencialmente un accionar político que necesita captar la adhesión popular para que de esa manera pueda llegar a su objetivo. Sí, Tenemos sí. que ver el caso, por ejemplo, de Cuba. Sí. Sí, justamente quiero contextualizar, acá voy a agregar, con el respeto también de todos los que oyen esto, las guerrillas era un movimiento de origen social. Yo leí la obra de Ernesto Che Guevara, Guerra de Guerrillas, por supuesto nunca estuve de acuerdo con esa obra, pero leí esa obra y él fue el creador del llamado foquismo guerrillero que estuvo muy en boga en los años 60 y 70, pero que fracasó, ¿verdad? Fracasó de base porque una de las cosas que injustamente el que sí hizo un movimiento guerrillero exitoso fue Ho Chi Minh con el Viet Cong, que sabemos que triunfó finalmente en la guerra de Vietnam. Es decir, que si no hay apoyo popular, si la guerrilla no tiene un amplio apoyo popular masivo, no puede existir. Ahora, vos me decís que son 30 hombres y hasta ahora se mantienen así. ¿Vos crees, porque existe aún ese discurso que vos dijiste, inclusive hay un estudio, que podés mencionarlo después, que dice que hay un cierto apoyo popular, o al menos de una comunidad de ahí de Concepción? ¿Qué podés decir sobre eso? ¿Hay algún tipo de apoyo popular en Concepción a este movimiento llamado guerrilla, entre comillas, y con la sigla EPP? Los hechos demuestran todo lo contrario. Tener 30 hombres no significa que tenga apoyo popular. Es absolutamente inexistente. En Paraguay existió un movimiento guerrillero. El movimiento 14 de mayo llegó a tener entre 300 y 500 hombres según las diferentes fuentes históricas. El Frente Unido de Liberación Nacional, que digamos fue liderado por el Partido Comunista, que tenía una menor cantidad. Todas esas guerrillas fueron efímeras en nuestro país, fueron neutralizadas inmediatamente cuando el Estado paraguayo no contaba aún con toda la tecnología con la que hoy se cuenta y cuando el terreno era todavía mucho más complicado. Y además las columnas de esos movimientos guerrilleros fueron dirigidos por excombatientes de la guerra del Chaco, de una guerra que Paraguay había ganado con poquísimos recursos y con una gran estrategia ante un ejército poderoso como el de Bolivia. Sin embargo, estas 30 personas aparecen de repente jovencitos, muy jovencitos, que supuestamente son integrantes de estas guerrillas. Uno se pregunta qué tipo de experiencia pueden tener en el arte de la guerra estas personas, ¿no? Y ya que mencionabas el caso de Vietnam, también es bueno mencionar el caso exitoso de una guerrilla aquí en Latinoamérica, que fue el de Cuba, José Alejandro y compañeros y compañeras, en donde Fidel Castro logra primeramente la adhesión de unos 3.000 campesinos que pasan a ser combatientes de la guerrilla. Claro, y también está el caso de Nicaragua, ¿verdad? El caso de Nicaragua, que es los sandinistas en Nicaragua. Pero son todos movimientos populares, tenían un gran apoyo popular. Totalmente, pero en el caso... Y acá no se observa... Totalmente, pero en el caso de Cuba, lo que quiero decir es que... Sí, te escucho. Popular, y además, no solo... Sí, Fidel Castro no solo logró conquistar la adhesión popular, conquistó también la adhesión de las mismas fuerzas regulares. Y como él mismo menciona en la obra 100 horas con Fidel, del periodista
Ignacio Ramonet, pasaron de 3.000 combatientes a ser 40.000, cuando 30.000 o 40.000 cuando se suman las fuerzas regulares y lógicamente avanzan hacia la Habana y cae el gobierno de Fulgencio Batista y la revolución cubana. Son situaciones que muy difícilmente podrían repetirse. Por ejemplo, en Bolivia, como lo intentó el Che Guevara, muy poco tiempo después fue neutralizado su movimiento guerrillero y fue muerto el Che Guevara en ese episodio que todos conocemos, ¿no? Es decir, las condiciones para que eso se pudiera repetir, la experiencia cubana, eran prácticamente imposibles. Y acá en Paraguay, Carlos Pastore, presidente del Partido Liberal en el exilio, decide también que aquellos movimientos que surgieron a finales del 50, comienzo del 60, en Paraguay, los movimientos guerrilleros también estaban condenados al fracaso. No existía condición alguna para que se repitiera la experiencia cubana. Dicho y hecho, esos movimientos que estaban dirigidos por personas sumamente lúcidas, que no escriben estos panfletos con horrores ortográficos como son los del EPP, eran movimientos guerrilleros que tenían gente realmente preparada, pero sin embargo también fracasó. Y acá, en el caso, pero la gran diferencia entre estos movimientos guerrilleros que existieron en el pasado y el EPP es que tanto el movimiento 14 de mayo, el FULMA, apuntaron al poder real. El EPP le hace el juego al poder, porque justifica la represión del poder. Y un dato que Alejandro me parece absolutamente significativo. En estos días el EPP, y eso demuestra que es absolutamente una cuestión ficticia, le está pidiendo a la gente, el EPP, cuando hablo del EPP no hablo como guerrilla, y además pongo entre comillas, porque tomo distancia de la definición que hace principalmente desde Asunción sobre lo que es el EPP. El EPP, la sigla EPP, quienes están detrás de esa sigla EPP, están pidiendo una vez más que se repartan víveres a las comunidades campesinas e indígenas. Esto es absolutamente una falta de respeto a la inteligencia del pueblo paraguayo y a la dignidad del pueblo campesino e indígena. Es lo que todo el tiempo han hecho los politiqueros en nuestro país, repartir víveres, repartir provistas. Con eso no se hace una revolución. Yo creería, y yo estoy dispuesto, José Alejandro, estoy dispuesto a hacer concesiones en relación a la explicación que tengo, si es que el EPP pidiera, ni siquiera que se confisquen las tierras de los grandes terratenientes que se encuentran en el norte paraguayo. Ni siquiera eso. Si el EPP dijera, en vez de repartir víveres, que el INDER, la institución encargada de ejecutar la política de reforma agraria en nuestro país, le dijera el EPP al INDER, al Estado paraguayo, que para liberar a los secuestrados no se confisquen las tierras, sino que se le otorgue título a las familias campesinas que hace tiempo están esperando sus títulos de propiedad por tierras que ya han pagado hace rato y todavía no han recibido títulos. Yo creería que el EPP tiene ciertas cuestiones revolucionarias. Más del 40% de los lotes de colonias oficiales, y esos son datos que yo lo he procesado personalmente y va a ser publicado en una revista académica brasileña en el mes de febrero, más o menos. Más del 40% de los lotes de colonias oficiales del departamento de San Pedro y Concepción son lotes que no tienen títulos, y muchos de ellos, sus propietarios, en muchos casos ya han pagado hace rato por todos esos lotes. Si el EPP dijera, muy bien, vamos a liberar a los secuestrados, y le pedí a cambio de que el INDER le otorgue título a todos esas familias campesinas, allí yo estaría dispuesto a hacer una concesión. Pero mientras el EPP siga pidiendo, quienes están detrás de la sigla EPP, sigan pidiendo en la entrega de provistas, realmente con eso no se hace ninguna revolución y es una ofensa a la inteligencia y a la dignidad del pueblo paraguayo, José Alejandro y compañeras. Sí, quiero hacer un repaso otra vez sobre Fidel Castro. Ellos tenían las sierras cubanas, tenían en esos años, ¿verdad?, una gran cobertura selvática. Me hablaste de las guerrillas del FULNA y 14 de mayo, que era del Partido Liberal, ¿verdad?, de comienzo de los años 60. En esos tiempos Concepción sí tenía una gran cobertura selvática cerrada. Hoy, ¿cómo está Concepción? ¿Sigue siendo así o es una región sin selvas? ¿Cómo está ahora actualmente Concepción? En los finales de los años 90, la década del 90 y comienzo del 2000, desapareció una altísima proporción de los bosques de Concepción. Estamos hablando de una proporción sumamente elevada,
tasas de deforestación altísimas por horas que se registraban en esos tiempos en Concepción. En el libro Extractivismo Armado en Concepción nosotros colocamos dos mapas, uno del año 1984 y uno del año 2011. Del año 1984 se puede ver una cobertura boscosa interesante en el territorio del departamento de Concepción. Sin embargo, cuando uno va y con el golpe de vista puede ver que no existen absolutamente bosques o existen en poquísimos lugares, es lamentable, digamos, que se siga afirmando que los guerrilleros se esconden en los frondosos bosques del norte paraguayo. Claro. Incluso hay un dato adicional que no quiero señalarte, Alejandro, porque estos son datos incluso ya un poco viejos, que ahora son todavía peores. Más del 80% de toda esa remanente de bosques que queda en Concepción está en la propiedad de menos del 1% de los propietarios de tierra que tiene todo el departamento de Concepción. Es decir, si en este se opera en territorio boscoso, como dice la prensa y como dice la versión oficial, no estamos operando en territorio campesino, estamos operando en los grandes territorios. Y si operan los grandes territorios, en grandes establecimientos, no estamos hablando de guerrillas, estamos hablando en todo caso de fuerzas paramilitares. Y en Concepción hay que ver la historia. Yo le invito a los compañeros que no son de Concepción a que miren la historia. Ese tipo de violencia armada por parte de terratenientes existió desde la época colonial. Desde la época colonial, las estancias en Concepción tenían hombres armados que defendían los latifundios a sangre y fuego, José Alejandro. Sí, justamente también quiero señalar que la situación actual de Concepción se puede ver en Google Maps, ¿verdad? Prácticamente es una región pelada, no hay prácticamente grandes selvas. Y me llamó la atención lo que dijiste, que los pocos islas boscosas que quedan están en los grandes latifundios que históricamente se manejaron con grupos paramilitares armados. Acá me llamó algo la atención. Hay muchísimas cosas. Yo quiero hacer este programa más o menos de 30 a 40 minutos. No le quiero robar mucho tiempo tampoco a la audiencia. Por eso es que vamos a saltar todos los detalles de tu libro. Algo que llama mucho la atención poderosamente es, se dio un desprendimiento del EPP, el famoso AKEP, la Agrupación Campesina Armada Ejército del Pueblo. AKEP, se desprendieron de este grupo de 30 hombres, eran más o menos 5 hombres. No pasaron ni 3, 4 meses, no pasó el año que se desprendieron, fueron totalmente aniquilados, no por las fuerzas del Estado paraguayo, sino por el propio primer comando capital, el PCC, que es este grupo mafioso, narcotraficante del Brasil. ¿Qué te hace reflexionar de eso? Que sean otra vez otro grupo armado, irregular, ilegal, el que elimine a supuestos grupos guerrilleros que se salen del EPP. ¿Qué reflexión te trae eso? En primer lugar, José Alejandro, la sigla ACA me parece sumamente sospechosa. La sigla ACA significaba Asociación Campesina de Arroyito, una histórica comunidad del norte paraguayo, una comunidad que conquistó sus tierras a través de la lucha por la tierra, recuperó tierras que estaban en manos de un latifundio generado luego después de la guerra de la Triple Alianza en el norte paraguayo, ya fueron reprimidos brutalmente, ya no en la época de la dictadura, ya fue después de la caída de la dictadura de Stroessner, pocos meses después de la caída de la dictadura de Stroessner, y se conquistó la tierra de Arroyito. Es una organización que fue sumamente prestigiosa, Asociación Campesinos de Arroyito. Me llama mucho la atención que ACA ahora sea Asociación Campesina Armada. Prácticamente lo que están haciendo, me parece a mí, es que le están colocando ya directamente en las frentes del campesinado, digamos, le están colocando como blanco de la represión. Y finalmente lo que nosotros estamos viendo, que esto no es la lucha contra ninguna guerrilla en Concepción la que lleva adelante el Estado, es la lucha contra la población campesina y especialmente contra la población campesina
organizada. Dicen que se desprendió del EPP, dicen, acá estamos hablando de un periodismo y de una sociología del dice que, lamentablemente. No se Sí, dice que el Ministerio Público dice que se desprendió, la prensa dice que el ACA se desprendió del EPP, él dice que es el periodismo y la sociología del dice que el que nos dice, el que nos señala que este grupo supuestamente se desprendió del EPP y que este grupo, que estos supuestos guerrilleros, los últimos que fallecieron, fueron asesinados por narcotraficantes, que pudo haber sido, porque es una zona en donde opera el narcotráfico. ¿Son guerrilleros realmente estas personas? No estoy seguro, yo no les conozco a esas personas, no tengo los datos de esas personas, no tengo los detalles de las personas que fallecieron. No puedo ser irresponsable y decir son guerrilleros o no son guerrilleros. Puede ser incluso un grupo de personas que fueron asesinadas y se les coloca como guerrilleros, porque hay que recordar que la Fuerza de Tarea Conjunta mintió abiertamente al decir que fueron sus hombres quienes habían matado, asesinado en un supuesto ataque a estos guerrilleros. Después se descubrió, salió a la luz a la verdad que en realidad no fue la Fuerza de Tarea la que acabó con estos hombres, sino un grupo de narcotráfico. Esas son las cuestiones que a mí me llaman mucho la atención sobre ACA, sobre el otro supuesto ejército Mariscal López, etcétera, que son sí, supuestos premiados. Se dice que Alejandro. sí, estamos nomás con un poquito con tu perrito ahí, pero bueno, sí, eso es llamativo. Vos dijiste un dato claro, que en la zona opera principalmente este grupo narcotraficante en Concepción, ¿verdad? Y también Amambay y Alto Paraná, el primer comando capital. Acá yo le quiero dar el espacio al, bueno, al amigo Jorge Figueredo Corrales. Mi saludo, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, Alejandro. Buenos días, Hugo. Buenos días, Victoria, y a todos los que están participando Sí, en este sí. debate. Bien, Es muy interesante lo manifestado por sí, Hugo acá Pereira. viene el tema. Hugo había hablado que, bueno, es categórico históricamente que las guerrillas, ya no hay bosques, no hay una cordillera cerrada, tipo Sí, Afganistán, que es lo que le permitió mucho a esta guerrilla, el talibán, mantenerse ahí. No hay un apoyo popular como en Cuba, como en Nicaragua, a estos grupos, entre sí, comillas, guerrilleros, y operan en una zona donde domina la mafia del narcotráfico, principalmente el primer comando capital. Y al final, estos supuestos desprendimientos, que no sabemos si lo son, como dice Hugo Pereira, son eliminados no por las fuerzas del Estado, sino por las fuerzas del narcotráfico. ¿Qué nos podés decir, vos que manejás más el tema mafioso, sí. Sí, del poder que tiene este grupo Primer Comando Capital en esa zona? sí. Yo creo que acá hay varias, siendo honestos intelectualmente, acá hay varias posiciones, varias interpretaciones dentro de la sociedad paraguaya. Una de las interpretaciones es la que habla Hugo, el analista e investigador, que sostiene que el EPP es simplemente un instrumento de los poderosos, de la oligarquía, eh, que tiene un dominio histórico, digamos, del departamento de Concepción y de todo el país. Y es una visión, ¿verdad? Que el EPP sería un instrumento de la oligarquía. Y también hay otra interpretación, como el investigador Juan Martet, que caracteriza al EPP como un grupo armado integrado mayormente por hombres y mujeres de extracción rural con formación teórica de izquierda y cuyos líderes tienen antecedentes de militancia cristiana que postulan el uso de la violencia revolucionaria como estrategia para el cambio político y social. Esa es otra interpretación. Otra interpretación de sectores de la sociedad paraguaya y analistas lo consideran el brazo de la oligarquía para interpretan que algunas de las acciones atribuidas al grupo tendrían un carácter más de tipo parapolicial, ¿verdad? Sí, ¿Por qué parapolicial? Y se menciona el ejemplo de la quema de la estancia Santa Arminia en marzo de 2008, que fue realizado por los propios agroexportadores para debilitar el movimiento campesino. Esa es otra posición, ¿verdad? Y otra posición también que habla de que el EPP
viene a ser como un instrumento de las mafias, de las organizaciones criminales imperantes en el país. Que el EPP viene a ser el brazo armado de una mafia que tiene indudablemente su cabeza en la capital del país. A partir de esta cabeza, esa mafia tiene sus brazos armados en diversos departamentos. Llámase Amambay, Canindeyú, en la zona de Concepción, en toda esa zona, en todos esos departamentos donde es fuerte el crimen organizado, tiene sus tentáculos la mafia. Porque acá hay que entender, no hay que confundir mafia con crimen organizado. Crimen organizado simplemente es el brazo armado, es un grupo de delincuentes organizados que responden a una organización superior que es la mafia. Porque la mafia, cuando hablamos de mafia, estamos hablando de una asociación criminal que está ligada al poder del Estado, está ligada a un sistema de poder. Si una organización criminal no está ligada a un sistema de poder, no puede ser considerado mafia, simplemente crimen organizado. O sea, es decir, cuando hablamos de mafia estamos hablando de una estructura sí, de implicaciones en la sociedad civil y el Estado. Por eso nosotros consideramos, en particular en mi visión, que el EPP vendría a ser simplemente como uno de los tantos brazos armados de la mafia en Paraguay. Y no es el único grupo armado que existe. Hay varios grupos armados en el país. Hay, como nombraste hace rato, está el grupo armado que responde al PCC. En estos últimos días vimos también, según informaciones inclusive oficiales, que la mayor organización criminal mafiosa italiana que controla el tráfico internacional de armas y de drogas del mundo, la Ndrangheta calabresa, trabaja en connivencia con el PCC, sobre todo en las fronteras entre Paraguay, Brasil y Argentina, y tiene una fuerte participación en Paraguay, la Ndrangheta, sí, que es la verdadera patrona del tráfico de drogas a nivel mundial. Sí, justo. Entonces, ¿qué sí, significa esto? Quería acotar algo. Yo comparto con Hugo Pereira su visión en el sentido de que acá hay que analizar históricamente cómo es que grupos del pasado, grupos guerrilleros del pasado, por ejemplo, la Organización Política Militar, OPM, también el Movimiento 14 de Mayo, cuando se formaron y se desarrollaron en la época de Stroessner, enseguida fueron diezmadas, fueron asesinados sus miembros. Sin embargo, ahora, ante estos supuestos grupos guerrilleros, el Estado todavía se ha mantenido impotente. Es porque estos grupos, sin duda, actúan más como brazo armado de la mafia. ¿Y por qué le digo como brazo armado de la mafia? Si uno lee, por ejemplo, algunos análisis que se ha hecho, inclusive de periodistas que defienden de que EPP es un grupo guerrillero, supuestamente ellos cobran un impuesto revolucionario a los ganaderos. Y ese es el mismo proceder de lo que tuvo en sus inicios la mafia siciliana. La mafia siciliana, que ya tiene más de 200 años, cuando se conformó su primera estructura organizativa, comenzaron algunos bandoleros rurales a cobrar lo que se llama el piso a los grandes ganaderos, que no se sometían a su accionar, a sus intereses, y eso se llama el piso en Italia. Me llama a mí poderosamente la atención que supuestamente este grupo del EPP esté cobrando, ellos le llaman impuesto revolucionario, yo lo llamo más bien un impuesto como lo hace la mafia en Italia, que le cobra a los ganaderos o a gente para proteger sus intereses, y si no paga, entonces recurren a los secuestros, recurren a los asesinatos, y esa es una forma de proceder típica de la mafia siciliana en sus inicios ya, hace 200 años, que después se desarrolló y se convirtió en lo que sería la Cosa Nostra, ¿verdad? Que ya muchos años después. Y como digo, para mí el EPP, a pesar de que hay varias interpretaciones, pero que es un grupo armado, no es la única, un brazo armado más de las varias que tiene la mafia paraguaya para seguir manteniendo su hegemonía política, económica y cultural en el país. Porque hay que tener en cuenta que la mafia en realidad sustenta su poder no en la violencia solamente, no en las armas, sino en una hegemonía cultural. Sí. Si no hay hegemonía cultural, no puede la mafia
sustentar su poder. Por eso considero que las armas contra la mafia actualmente que tenemos es educar, recurrir a una educación a la cultura de la legalidad. O sea, ver que construir una cultura de la legalidad que pueda ir derribando esa hegemonía. Porque si nosotros no hacemos un trabajo cultural de educación a la cultura de la legalidad, un trabajo donde denunciemos realmente, desenmascaremos esta guerra sucia que la mafia está haciendo en Paraguay. Porque hay que tener en cuenta que, como dice, hubo muchos hechos que se le atribuye supuestamente a un grupo guerrillero. Tranquilamente puede ser una falsa bandera, puede ser fabricada por este grupo mafioso que tiene mucho poder dentro del Estado y que continúa teniendo una gran hegemonía, y por eso que en 100 años seguimos teniendo los mismos problemas que Carlos Pastore, por ejemplo, denunciaba en su libro La lucha por la tierra en Paraguay. En su libro, Carlos Pastore, en La lucha por la tierra de Paraguay, habla de las grandes desigualdades sociales existentes, la falta de tierras, y ya denunciaba también las grandes multinacionales que a principios del siglo XX se apoderaron de los recursos forestales y de todas las riquezas naturales en nuestro país. Y hasta ahora tenemos los mismos problemas descritos por Carlos Pastore en su libro La lucha por la tierra. Y mientras tenemos la misma estructura, se fue Stroessner, pero el estronismo como cultura no se ha ido. El estronismo sigue vigente, está presente en el Estado paraguayo, en los 3 poderes del Estado, en los órganos extrapoderes también está presente el estronismo, en nuestra educación, está presente hasta en las religiones está presente el estronismo. Y mientras nosotros no venzamos a ese estronismo cultural que genera miedo, porque el miedo sigue siendo la segunda piel de los paraguayos. Un gran obstáculo que tenemos los paraguayos no es solamente el desconocer nuestra historia, el no tomar conciencia de la importancia de la memoria histórica, de conocer nuestra historia para transformarla, sino el miedo. El miedo paraliza a nuestra sociedad. Y es por ello que hasta el momento todavía no podemos cambiar esta estructura económica, social y cultural nefasta que sigue vigente en nuestro país, que arropado en una falsa democracia, porque para mí es una falsa democracia la que vivimos. Entonces no hemos avanzado ni un milímetro a partir del 89. Si bien hay ciertas libertades públicas, no hemos avanzado en lo más importante, que es la búsqueda de la justicia. Sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo en el acceso a la tierra, en el acceso a la educación. Según las estadísticas, en el ámbito educativo estamos casi en los últimos lugares del mundo en cuanto a comprensión lectora, en cuanto a interpretación, en cuanto a desarrollo de la inteligencia de interpretación de textos. En matemáticas estamos en los últimos lugares. Y entonces eso tenemos que cambiar como país si queremos realmente vencer esta hegemonía. Creo que el EPP viene a ser también un ejemplo, una muestra de que la gran desigualdad existente en nuestro país, la gran crisis que estamos viviendo ya hace mucho tiempo, porque hay muchos grupos criminales, no solamente el EPP, está el PCC, está la Drangheta, está también la mafia siciliana, que de una u otra forma, de manera silenciosa, está poniendo las garras en nuestro país. Está poniendo las garras en nuestro país sin que nosotros nos demos cuenta, sin que nosotros, como organización ciudadana, tomemos en serio a la mafia. Porque hay muy pocas personas, como el compañero Hugo Pereira, Juan Marte y algunos pocos periodistas que han tomado en serio el problema de la mafia en Paraguay. Aquí no se ha tomado en serio, ni dentro del Estado, ni dentro de las organizaciones sociales y civiles en general. Se ha tomado la lucha contra la mafia como algo serio, como algo que debería ser tema de estudio científico en las universidades, en los colegios. ¿Por qué? Porque solamente si lo estudiamos científicamente a la mafia podemos acabar con ella. Como dijera alguna vez un juez antimafia italiano, Giovanni Falcone, la mafia es un fenómeno humano y como todo fenómeno humano tiene un principio y alguna vez va a tener un final. Sí, depende de nosotros. Jorge, volviendo al tema en concreto, este tema de que este supuesto grupo AK haya sido eliminado por un grupo armado que responde a esta mafia del primer comando capital, indica que el Estado paraguayo
no tiene dominio de esa zona, de la zona de Concepción, y que es una zona prácticamente manejada por la mafia, en este caso el primer comando capital, y ahora con los datos que se agregaron, la Nangreta de Italia. Sería así, ¿verdad? Sí. No hay que confundir. Yo creo que el PCC no llega a un nivel de convertirse, es una opinión muy personal que puede estar equivocada ahora, no llega a un nivel de ser mafia. El PCC, así como está actuando en Paraguay, es un grupo armado de la mafia. El PCC prácticamente, es una opinión particular, viene a actuar como brazo armado de la Drangheta. La Drangheta es la verdadera patrona del tráfico de droga a nivel internacional y utiliza como brazo armado a grupos muy poderosos, muy sanguinarios, muy violentos, como el PCC. Pero PCC, a pesar de que hay otras interpretaciones, no llega todavía a un nivel superior de constituirse en mafia propiamente dicho. Y entonces podríamos decir también que este EPP, al no ser eliminado por el PCC, cohabita con el PCC. Sí. Sí, entonces prácticamente podríamos decir que el EPP vendría a ser otro rótulo otro grupo armado de esta mafia que está en el noreste de Paraguay. Sí, sí. Y es lo que dice Juan Marte, hay varios grupos armados en Paraguay, hay variados grupos armados, y esa variedad de grupos armados es la que responden, tienen ciertos intereses, porque hay que tener en cuenta la pregunta que un amigo siempre se hace, es para saber quién está detrás del EPP, hay que saber a quiénes benefician las acciones del EPP hasta ahora, a quiénes ha beneficiado al campesino, ha beneficiado a la clase obrera, a la ciudadanía, las acciones del EPP, a quienes ha beneficiado sus acciones, a eso responde el EPP. Es muy sencilla la respuesta. Sí. Sobre ese tema del estudio Juan Martín, quiero irme a lo de Hugo. Estimado Hugo, ¿qué me puede decir sobre ese estudio? Porque realmente Juan Martín metodológicamente expuso que existe una comunidad campesina que le sirve, no sé si de base, de rótulo o de maquillaje a lo que es el EPP. De hecho, hace poco se hablan de nombres como Alejandro Ramos, que ya sinceramente no sé si existe o no este tal Alejandro Ramos. Hace años ya no se sabe más nada de él. ¿Qué podés decir sobre el estudio de Juan Martens y cómo podés contextualizar en el marco de tus propios estudios y si es posible en lo que comentó Jorge? Claro que sí, José Alejandro. Juan Martens afirma de que el EPC opera en un santuario, en una zona de confort, porque las organizaciones campesinas, las poblaciones campesinas le cobijan, le dan apoyo, le dan protección. Eso lo hace en base a la afirmación de entrevistas que en un artículo académico que él publicó señala de que esas entrevistas fueron realizadas sin consentimiento informado, lo cual plantea un problema serio metodológicamente hablando. En primer lugar, ningún investigador puede hacer una entrevista sin consentimiento informado. Es una falta ética fundamental. Yo tengo que pedirle permiso a alguien si voy a hacerle una entrevista. Si voy a hacerle una entrevista, la persona debe autorizarme y debe autorizarme incluso a publicar esa entrevista. Este señor, Juan Martens, dice que no hizo eso, no hizo consentimiento informado. Es una práctica totalmente antiética y pone en seria duda su estudio realizado, ¿no? Y además dice que no da a conocer los nombres de las personas que le dan por una cuestión de seguridad. En breve, en este diciembre, va a ser publicado un artículo académico nuestro en donde hablamos con pobladores de la zona de Concepción y a cara descubierta. Los pobladores del norte paraguayo, absolutamente nadie necesita ocultar su cara para hablar de este tipo de situación, como la violencia que se da en el norte, por parte de este supuesto EPP, que yo, digamos, tomo un poco de distancia de esa cuestión me resisto a llamarle al EPP de grupo armado. El EPP es una sigla bajo la cual se puede esconder cualquiera. Cualquiera puede hacer un asalto en el Banco Nacional de Fomento de Concepción, dejar un panfleto allí como siempre lo hicieron y decir que fue el EPP. O mandarle grabar un video a algunos muchachos que aparecen allí, no se parecen tanto a un guerrillero que habla convencido,
sino más alguien que está obligado a leer un discurso y lo hace leyendo. Eso es absolutamente muy llamativo, ¿no? Entonces, son cuestiones que tenemos que colocar. Hay que ver, la gente habla, toma los hechos como si fuesen la verdad absoluta. Habla del grupo armado como si ese grupo armado efectivamente existiera, y no se ha podido comprobar fehacientemente hasta el momento la existencia de ningún grupo armado en el norte paraguayo. Ninguna. Porque todo es lo que en Concepción se observa es una violencia, existen secuestros, existen asesinatos, existe represión, absolutamente. Lo está llevando adelante un grupo revolucionario. Los hechos demuestran todo lo contrario, José Alejandro y compañeras. Sí, también. Un dato que quería... Quiero complementar con lo que dijo Jorge, me pareció muy interesante él cuando hablaba de la falsa bandera. Y quiero recordar que no va a ser la primera vez en la historia de la humanidad de que se han realizado operaciones de falsa bandera. En los 60, 70, en Italia y en otros países de Europa existió la famosa Operación Gladio o la Operación Estrategia de la Atención, que consistía en que grupos armados ponían una bomba en una plaza y mataban a muchísimas personas. Entraban al supermercado y asesinaban a personas sin discriminar niños, ancianos, mujeres, etcétera. Se descubrió después, en los años 90, como consecuencia de las investigaciones llevadas adelante por un juez o fiscal, Félix Casson, que señaló de que detrás de esas acciones jamás estuvo la izquierda extrema, sino que estuvieron detrás de esas operaciones grupos de extrema derecha. Entonces, esas son las operaciones de bandera falsa. Por eso creo que nosotros tenemos que tener mucha precisión y mucha prudencia cuando hablamos del grupo armado. Cuando hablamos del grupo armado, y lo estoy diciendo desde referentes de organizaciones de derechos humanos, desde referentes de la izquierda paraguaya, se está contribuyendo a reproducir un discurso que valida el relato de que acá nos estamos enfrentando a una lucha revolucionaria armada, cuando en realidad los hechos demuestran todo lo contrario. Sí, otra cosa que quiero agregar, si me permitís... Sí, te permito, Jorge. Sí. Comparto plenamente con Hugo Pereira, y lo que a mí me preocupa actualmente es que cuando se habla de desprendimiento del EPP, por ejemplo, el ACA, todo eso, mi mayor temor es de que eso sea una justificación para el asesinato de dirigentes campesinos, de dirigentes sociales que están cuestionando las grandes desigualdades existentes en nuestro país, y que en nombre de una supuesta lucha contra el ACA y contra el ejército Mariscal López se asesinen a líderes sociales, porque eso es lo que está ocurriendo ahora, desde mi punto de vista. Se está asesinando a dirigentes sociales, supuestamente tildándolo de guerrilleros. Sin embargo, esos grupos prácticamente no existen. Para mí, el ALCA, otro grupo, no existen. Son inventos del gobierno de turno para perseguir a dirigentes sociales, a dirigentes campesinos que buscan cambiar este sistema injusto en que vivimos. Esa es mi posición en cuanto al ALCA y el Mariscal López, ¿verdad? De que es una forma de justificar el asesinato de todo lo que están cuestionando a este sistema social y económico imperante. Y encima justificar a los grupos narcotraficantes, es decir, el ejército no puede hacerlo el primer comando capital. Eso sería mucho peor, ¿verdad? Hugo, sin embargo, detenemos a una Carmen Villalba y otra gente, inclusive hay un libro doctrinario del EPP. ¿Qué nos puedes decir de esa gente que está en la cárcel, Hugo? Efectivamente, ¿ellos siguen teniendo dominio del EPP o no tienen ninguna relación con lo que es actualmente ese grupo irregular que se pone el rótulo de EPP? Primero, José Alejandro, hay una cuestión que quiero señalar. Primero, yo no discuto que alguna vez Carmen Villalba y personas cercanas a ellas pudieron haber intentado crear un grupo guerrillero, porque eso fue lo que en todo caso hicieron. Sí lo hicieron, intentaron, porque fue un verdadero fracaso. Fueron rápidamente detenidos, están en la cárcel, ella, su esposo, Alcides Oviedo, etcétera.
En estos días, las hijas del señor Oscar Denix, ex vicepresidente de la República del Paraguay, intentaron hablar con Carmen Villalba para pedirle alguna explicación. Y Carmen Villalba no le recibió y le mandó a decir: yo no sé absolutamente nada, no puedo saber absolutamente nada porque estoy encerrada. Algo similar decía hace mucho tiempo atrás, creo que hacia el año 2010 o un poco después, el señor Alcides Oviedo, su esposo. A quien le decía el periodista, le preguntaba: señor Oviedo, ¿puede decirnos cuáles van a ser las próximas acciones del FP? Y dice: pues, ¿cómo quiere que usted sepa si yo estoy acá encerrado? Yo no sé absolutamente nada. Hay una entrevista con Carmen Villalba en el 2012, en donde se señala que Carmen Villalba había señalado que todo lo que está pasando en la asociación es obra de ellos. Y a partir de esa entrevista, son estas versiones excéntricas de una asunción, generadas de una asunción, que vinculan la violencia del norte paraguayo con este intento o supuesto guerrilla que de guerrilla que alguna vez pudo haber existido, que estaba Carmen Villalba. Yo no sé cuáles son las motivaciones que Carmen Villalba tuvo en su momento para decir que ella era miembro del EPP y decir que no sé cuáles son sus motivaciones. No sé si eso parece más una autoincriminación que un grito de guerra. Lo mismo con el caso del libro, que es absolutamente lamentable, el libro escrito, y en donde de alguna manera, y esto hay que tener muy en cuenta, hay que hilar muy fino en esta cuestión, porque acá se habla de que supuestamente la desigualdad social, la pobreza, etcétera, hace que la gente se una a estos grupos guerrilleros para atacar al Estado y destruir al Estado. Atención con eso. Ese es el discurso de los grupos que sostuvieron a las dictaduras en América Latina. Viene de la escuela francesa. Robert Trinquier, el coronel Robert Trinquier, es el autor de la teoría de la guerra moderna. Se traslada luego esa teoría a las escuelas de las Américas, donde fueron formados todas aquellas personas que estuvieron o sostuvieron las dictaduras en América Latina. Y Stroessner mismo decía, por ejemplo, que para acabar con el comunismo habría que acabar con la pobreza. Atención con eso. Cuando se está hablando desde las organizaciones de derechos humanos y desde sectores de la izquierda política paraguaya, están repitiendo un discurso de la contrainsurgencia de las dictaduras latinoamericanas al señalar que que la pobreza y la desigualdad es la que hace que los grupos se sumen. O sea, es una cuestión, soy pobre, entonces tomo un arma y me sumo a la guerrilla. Es una cuestión sumamente peligrosa. Algo muy similar, y esto muy poca gente sabe porque no se contextualiza, algo muy similar de lo que ocurre en el norte paraguayo, ocurre en el sur argentino. En el sur argentino también existe una especie de EPP. Sería el EPP Curepí. Hablo de Curepí no en términos despectivos, sino simplemente porque es así como popularmente conocemos a los apreciados y queridos amigos argentinos, ¿no? Pero no con desprecio, absolutamente. En el sur argentino existe el EPP argentino, que es la RAN, Resistencia Ancestral Mapuche. Supuestamente también un grupo que quema, que hace atentados y que dice representar a los intereses del pueblo mapuche. ¿Qué dicen los mapuches y sus organizaciones? Yo hablé con el líder de la organización mapuche, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y le decía lo siguiente, contundente: es demasiado grosero el accionar de este supuesto grupo RAM, que se parece más al accionar de los servicios de inteligencia del Estado que al accionar del pueblo mapuche, con una gran sabiduría y con una gran capacidad, con una gran historia de lucha y de negociación política que llevó adelante a lo largo de toda su historia. Es tan duro el accionar que llevan adelante de estos grupos y que en realidad esto es un nombre que se crea para destruirnos nosotros. Lo dicen los mapuches, lo dicen allí, no se dan con vueltas como si acá en Paraguay uno le escucha a la gente de las organizaciones de derechos humanos, a ciertos sectores de la izquierda, no quieren desprenderse, y yo intuyo por qué, porque no quieren perder probablemente espacio en los medios de comunicación, quieren seguir chupando cámara, y por esa razón entonces es preferible quedarse con el discurso políticamente correcto, el discurso hegemónico, y entonces se habla de grupos
armado, se habla, incluso la prensa es muy simpática, a veces dice, ocurrió un atentado en Concepción, pero la policía dice que no fueron los grupos criminales, la pucha. Y si alguien hace un atentado, alguien mata a alguien, si no es criminal, ¿qué es entonces? O sea, hay juegos de palabras que son terribles a los que la prensa está actuando. Lo mismo que hablar de guerrilla y paramilitarismo como si fuesen la misma cosa. No son la misma cosa. Y eso me parece también muy peligroso y creo que la única manera de poder contrarrestar esto es informarnos, es generar más este tipo de espacios, apreciado José Alejandro. Sí, justamente, y entrando ya en lo actual, este último, si bajas el volumen de tu parlante, querido Hugo, sí, este último secuestro es, uno ve que una guerrilla, como la guerrilla que era de Fidel Castro, no buscaba matar ni eliminar a los miembros del Estado, sino de despertarlos, adoctrinarlos y sumarlos a su fuerza, como de hecho sucedió que al final de la Revolución Cubana se sumó el ejército regular para echar al dictador Batista, ¿verdad? Algo así sucedió también en Nicaragua, que se sumaron todos los sindicatos con una huelga masiva, lo que se llama huelga revolucionaria, y en la propia ciudad de Nicaragua se generó ese movimiento, ¿verdad? Y ahí tuvo que... Y se sumaron finalmente, otra vez el ejército y la policía se sumaron al movimiento revolucionario y bueno, tuvo que Somoza salir renunciando de Nicaragua. Esos son fenómenos que nos damos cuenta que en ese caso las guerrillas son un contrapoder y tratan de no de perseguir a la gente humilde y trabajadora. En cambio, en este caso, que es el secuestro de Paul Reimer, vemos que es todo lo contrario. Acá se ataca primero a la comunidad menonita, que no son gente de plata, son gente humilde y trabajadora. Se extiende supuestamente a la zona de influencia del EPP al departamento de San Pedro y tan al sur como Santa Rosa de la Guaraú. Y se persigue a la gente humilde y trabajadora. Porque la familia Reimer no tiene ni casa propia. Viven del día a día. Actualmente están viviendo de la ayuda que brinda el Estado y las comunidades menonitas. ¿Qué es lo que buscaría ese grupo? Yo lo quiero decir directamente, un grupo mafioso bajo el rótulo de EPP con este secuestro Paul Reimer, estimado Hugo. Yo creo que muchas cosas. Esto es, en primer lugar, digamos, yo quiero decir que celebro cada vez más que la opinión pública cree cada vez menos en este tipo de cuestiones. Cada vez que ocurre este tipo de cosas y los grandes medios de comunicación publican, uno tiene que ir nomás a la página de esos medios de comunicación, a veces con luego Última Hora y otros grandes medios, y va a encontrar abajo las opiniones de la gente, un total descrédito hacia lo que está ocurriendo. Y la gente dice, a la pucha, algo están tramando, por eso está ocurriendo estas cuestiones, ¿no? A mí me llama la atención, yo estuve en Santa Rosa de la Guaraú, estuve en una comunidad combativa denominada Abuelito, y lo primero que le recibe a uno al llegar a Abuelito es un tanque de la Fuerza de Tarea Conjunta frente a una especie de cuartel que tiene la Fuerza de Tarea Conjunta allí en esa zona de San Pedro. Yo viajé a la madrugada hacia ese lugar. En ningún punto, en una zona en este momento de secuestro, le dije a la persona que iba conmigo, acá nos van a detener fácilmente y nos van a hacer preguntas en 4 o 5 lugares fácilmente. No había absolutamente ningún tipo de control a lo largo de toda la ruta, absolutamente nada. En un momento en que se está proyectando la información de que es un secuestro que es absolutamente real, pero digamos colocando el acento sobre todo apuntando a generar temor en la opinión pública. Yo creo que eso es una cuestión, justificar con esta cuestión la necesidad, entre comillas, de que la Fuerza de Tarea Conjunta siga ahí. En esos días se hablaba, publicaba la prensa, de que el señor presidente de la República iba ya nuevamente a estar, digamos, haciendo otras adquisiciones de vehículos blindados por la vía de la excepción. Poco antes también se hablaba del gran presupuesto de la Fuerza de Tarea Conjunta. Es decir, hay muchas cuestiones, pero creo que en el fondo
finalmente la Fuerza de Tarea Conjunta, su presencia en ese lugar, es un reaseguro para ese modelo de desarrollo extractivo, expansivo y excluyente que se instaló en la zona norte de Paraguay. Porque contrariamente a lo que señalan algunos de que las inversiones corren, las inversiones son cada vez más fuertes en el norte de Paraguay. En Concepción, por ejemplo, está el principal exportador de carne de Paraguay, que faena 2.500 cabezas de ganado por día, 50.000 al mes, 600.000 al año. Se le sumó en el 2014 otro emprendimiento frigorífico, la planta frigorífica más moderna de Sudamérica, según dicen, con una capacidad de faena inicial de 1.500 cabezas de ganado. Este año se anunció la presencia de otro frigorífico en la zona de Ullaú, específicamente también de una empresa multinacional de origen brasileño que va también a faenar alrededor de 1.200 a 1.500 cabezas de ganado. Esas tres empresas nada más pueden liquidar el hato ganadero en menos de un año en Concepción. El hato ganadero de Concepción, del departamento de Concepción, tiene menos de 1.200.000 cabezas de ganado. Sin embargo, estas empresas tienen capacidad para faenar en un año casi 2 millones de cabezas de ganado. Pero no van a usar la materia prima que está solamente en Concepción. Para eso, son muy eficientes las rutas que fueron diseñadas durante las dictaduras y en acuerdo entre la dictadura paraguaya y la dictadura brasileña, y que hoy en día permiten que la zona de Concepción, que siempre fue geoestratégicamente muy importante, y con esas rutas todavía mucho más, esa infraestructura vial asegura que toda la materia prima que está en el Chaco, donde están los principales productores de ganado, San Pedro, Concepción también, Amambay y otros, lleguen hasta la planta y hasta las plantas, hay que decir ahora, de estos frigoríficos, y desde allí se faena y se exporta a varios continentes del mundo. Además de eso, este año se anunció y ya está en construcción una empresa de fabricación de celulosa. Se habla de la mayor inversión económica en toda la historia de Paraguay, se da en Concepción, con esta empresa que además de la fábrica va a tener ya anunció la plantación de más de 1.000 hectáreas de eucalipto. Toda la soja en el departamento de Concepción, que es el cultivo más extendido en todo el departamento de Concepción, que llegó a ocupar más de la mitad del territorio agrícola de Concepción, algunos pocos años atrás, tenía menos de 40.000 hectáreas. El eucalipto ya comienza con más de 100.000 hectáreas. Y esa empresa va a exportar a gigantes como China, Estados Unidos y otros países de Europa. Es decir, hay un extractivismo gigantesco. La empresa del expresidente Cartes, que fue presidente de la República, que creo que a juzgar por los hechos poco o nada también hizo por la industria nacional del cemento. Sin embargo, él está instalando allí su fábrica Cementos Concepción, que apunta a ser una empresa sumamente poderosa en la fabricación de cemento, muy exitosa. Es decir, las inversiones se están fortaleciendo, y entonces estas fuerzas en realidad que no combaten a la guerrilla, que combaten al campesinado, son un resguardo, son un reaseguro para que ese modelo de desarrollo se mantenga firme en Concepción, José Alejandro. Sí, y pasando a Jorge, teniendo estos datos de Hugo, vemos también que se está fortaleciendo la mafia, específicamente la mafia italiana, Jorge. Habías mencionado la Operación Gladio. ¿Vos podés, entonces, para concluir ya esta extensa conferencia, podés concluir que lo que está pasando con el EPP es muy similar a lo que sucedió en Italia con los años de plomo? ¿Podés decir eso? ¿Podemos concluir así? Sí, yo creo que sí, porque como dice, hay hechos históricos que sucedieron en Italia, por ejemplo, el asesinato del primer ministro Aldo Moro, sí, en la década de los 70, específicamente en 1978, donde en principio se le atribuyó la responsabilidad a grupos terroristas de izquierda. Sin embargo, ¿cómo se se hizo llama? las La investigaciones Brigada al respecto. Roja, la famosa Brigada Rosa o Roja. Se hizo la investigación después y se descubrió que en realidad eran gente ultraderecha ligada a la P2, al grupo La propaganda DUE, que es P2, de Lucio Gelli. propaganda DUE, y que tenía su ramificación inclusive en Latinoamérica. Varios jerarcas de la Junta Militar Argentina tenían relacionamiento con el P2 italiano. Sí, la triple A, López Rega, que llegaron a tener grupos de acá. ultraderecha estuvieron implicados en el asesinato de Aldo Moro, y más bien fue un hecho de falsa bandera, donde en principio se le atribuyó la Sí, se cortó. izquierda. Sin embargo, era todo lo contrario. Y no solamente ese hecho, a lo largo de la historia en Italia, ya hace más de 100 años atrás,
varios asesinatos de personas se les ha atribuido falsamente a grupos sociales y a organizaciones campesinas. Es más, yo creo que el EPP tampoco, la interpretación de cómo funciona el grupo EPP actualmente, el supuesto grupo EPP, no hay que partir también de otro elemento fundamental. ¿Por qué le echan a Lugo? ¿Quiénes estuvieron detrás del golpe parlamentario que le echó a Lugo? Son los mismos intereses, los mismos grupos, la misma injerencia internacional que hubo para el golpe parlamentario sufrido por Lugo, es lo que sigue funcionando en nuestro país. Acuérdense que para la caída de Lugo participó la Monsanto, elementos del Pentágono y muchas otras fuerzas extranjeras participaron en la destitución de Lugo. Y también esos mismos elementos internacionales yo creo que hay que tener en cuenta también para interpretar de cómo están funcionando las cosas, no solamente en el norte del país, sino también en la zona fronteriza entre Pedro Juan Caballero y la ciudad brasileña fronteriza y otros puntos estratégicos del país. En estos días yo estuve conversando y le hice una entrevista al gobernador del departamento de Amambay y él como gobernador nos manifestó su total desesperanza del Estado paraguayo, de la fuerza, de la policía. Él dice que todas las fuerzas, la mayor parte de la fuerza policial y militar del departamento de Amambay están al servicio de la mafia. Eso lo dice el gobernador Ronald Acevedo. Y nadie se dio por aludido. El propio gobernador del departamento de Amambay dice que la mayor parte de la fuerza policial y la que sostiene al crimen organizado en la frontera entre Paraguay y Brasil es el propio Estado, parte del Estado paraguayo, la fuerza corrupta del Estado paraguayo. Eso lo dice públicamente en varios medios de comunicación el gobernador. Y lo dice con dolor en el corazón por el asesinato de su hija. Sí, con dolor en el corazón. Y si eso lo dice el gobernador en ese hecho concreto que ocurrió, o lo que está ocurriendo en Pedro Juan, ¿les parece que lo que ha ocurrido ya por 20 años en San Pedro, ¿no? Por supuesto que tiene elementos en común, porque es mentira que la mafia está contra el Estado. La mafia no está contra el Estado. Y si uno estudia seriamente la historia de las mafias, las 4 organizaciones más importantes italianas, como la Cosa Nostra, la 'Ndrangheta, y también la Camorra, por ejemplo, y todos los grupos italianos que existen, uno va a ver que nunca las mafias estuvo en contra del Estado. No, al contrario, utilizan al Estado para tener alianzas tratativas con sectores corruptos del Estado para el logro de sus objetivos. Y eso es lo que está ocurriendo en Paraguay. Podemos decir que sectores corruptos del Estado están en alianza con las mafias. Y producto de esas alianzas con las mafias es la grave desigualdad que todavía existe en nuestro país. Y los grupos armados, ¿verdad? Digamos, yo no digo... los grupos armados son más bien... Esos son el brazo armado. Pero yo me voy más allá de los brazos... yo me voy más allá de los brazos armados. Estamos hablando de mafia pura. Mafia pura es aquellos delincuentes de cuello blanco que pueden ser grandes bancarios, puede ser, inclusive una persona puede ser profesor universitario y ser un mafioso. O sea que hay que romper con los estereotipos que nos vendieron algunas películas y algunos libros. Nosotros si leemos algunos libros o vemos películas, como El Padrino, nos vendieron que el mafioso solamente es el narco, o el mafioso solamente es aquel que dispara. No, ese es el brazo armado de la mafia. Está la alta mafia, la mafia financiera, sí, que es la verdadera patrona del brazo armado de la mafia. Entonces, no quitemos ese prejuicio que inclusive que nos vendieron, por ejemplo, algunas novelas famosas, inclusive por más que El Padrino, por ejemplo, sí. Mario Puzo escribió varias obras muy interesantes que, si bien en parte es verdad, hay mucha fantasía, no refleja la verdadera historia de la mafia. Por ejemplo, Mario Puzo escribió El Siciliano, escribió La Omerta, escribió El Padrino y varias obras muy interesantes para conocer la realidad de la mafia italiana. Pero en muchas de sus escritos también hay más de fantasía que de realidad, puesto que la mafia nunca fue un antiestado. Al contrario, siempre buscó
buscó tratativas, acuerdos, porque a la mafia le conviene que haya paz. La paz de los cementerios, como denunciaba en la época de Strong de Martín Almada. Sí. La paz de la violencia, la paz de la desigualdad, pero a ellos no les conviene chocar contra el Estado. Ahora, cuando la mafia, lo que voy a decir es muy, quizás resulte muy chocante. Cuando la mafia empieza a asesinar jueces y fiscales en un país, es porque ese Estado está siendo fuerte. Un sector del Estado está combatiendo a la mafia. Eso sucedió en Italia. Mientras el Estado italiano no se opuso a las mafias, ellos no habían asesinado a jueces ni fiscales. Cuando el Estado italiano empezó, una minoría selecta del Estado italiano empezó a combatir a las mafias, comenzaron a ser asesinados jueces, fiscales, magistrados, policías, periodistas y una serie de personas que dieron la vida por la verdad y la justicia en Italia. Acá todavía no hay un combate serio, un combate serio a las mafias, porque acá no hay que hablar solamente de una mafia, hay varias mafias. Y esas varias mafias forman parte ¿de qué? De un sistema criminal integrado, de un sistema único que tiene la cabeza en ciertas zonas estratégicas del mundo. Palermo, Italia, también está Estados Unidos, Israel, donde están las cabezas de esas mafias. O acá mismo en Paraguay. Que se diseminan luego por todo el mundo. Acá en Paraguay. Hasta llegar a Paraguay, ¿verdad? Y eso es un sistema criminal integrado. Y que ellos trabajan en forma conjunta. Lo que nosotros debemos hacer también es trabajar en forma conjunta, así como ellos se organizan, porque las mafias se organizan. Las mafias saben más de nosotros, de nuestra fuerza, que lo que nosotros sabemos de nuestra fuerza. Ellos actúan estratégicamente. Ellos conocen a la gente que les combate, inclusive. Ellos conocen muy bien y por eso actúan. Y actúan coherentemente dentro de esa línea criminal. Nosotros deberíamos también tener códigos, tener principios y luchar contra ella de manera organizada. Porque como decía un gran magistrado italiano, Giovanni Falcone, si la mafia está organizada, también la antimafia debe estar, primero debe estudiar científicamente el fenómeno criminal y debe ser también profesional y organizada en su combate a la mafia. Porque si nosotros actuamos de manera espontánea, no seria, de manera informal, no profesional, la mafia cada día va a adquirir una mayor fuerza y va a ocurrir lo que ocurrió en Italia, lo que ocurrió en México, lo que ocurrió en Colombia, que el Estado paraguayo se convierta en un Estado mafia. Estamos a punto de convertirnos en un Estado mafia. Todavía tenemos tiempo, pero muy poco tiempo para evitar eso. Justamente, y ahora para cerrar, una pregunta para ambos, tanto para vos como para Hugo. Que este brazo armado entre el rótulo EPP no ataque a miembros del Estado, miembros altos, hablo de generales, jueces, fiscales, ni terratenientes, indica realmente que está en connivencia con elementos mafiosos y del Estado. ¿Es posible eso? Jorge y después Hugo. Sí, es lo que yo dije. Quizás suene un poco fuerte, pero sí, yo quiero basarme siempre en lo que conozco, que es la historia italiana y la historia de la lucha antimafia italiana. Cuando el Estado comenzó a organizarse desde el ámbito legislativo primero, porque primero Italia se modernizó legislativamente. Nosotros estamos ni siquiera legislativamente estamos preparados para luchar contra las mafias. Tenemos un código procesal penal que parece que solamente persigue a ladrones de gallinas. O sea, sí, tenemos un código procesal penal donde no hay una diferenciación entre delitos comunes y delitos de mafia. Tenemos un sistema penitenciario arcaico, un código de ejecución penal donde no se hace una diferencia entre delitos mafiosos y delitos comunes. A todos los ponen en un mismo sistema penitenciario. ¿Eso qué significa? Eso significa que el Estado paraguayo está desconociendo, no tiene una política criminal seria para combatir a las mafias. Entonces, vemos que el día que el Estado paraguayo tome en serio las cosas, puede ocurrir, yo no quiero que ocurra, puede ocurrir que empiecen a matar magistrados, empiecen a matar autoridades, pero eso va a ser algo gravísimo, pero también por otro lado va a ser un signo de que el Estado está combatiendo seriamente a las mafias. Eso ocurrió en Italia, eso ocurrió en Colombia. En Colombia mataron a uno de los más grandes políticos de toda la historia, Luis Carlos Galán. Sí. En Colombia, sí. También lo hicieron en México. ¿A quién lo mataron? Uno de los más grandes políticos también, que fue candidato, si bien del PRI, pero iba a renovar la política
mexicana Sí. también. Con Lucio, en México. Entonces, acá no sucedió eso todavía. ¿Pero por qué? Porque hay una connivencia entre sectores corruptos del Estado paraguayo. Y el ejemplo, ayer vimos, en estos días, en la condena de Ramón González Daer, se demostró que muchos fiscales y jueces respondían a este clan. Imagínense, Sí. no unos, no varios. Entonces, eso se demuestra que no solamente fiscales y jueces, el propio jurado de enjuiciamiento de magistrados, el Consejo de la Magistratura, hay varios organismos de poder que de una u otra forma responden a esos intereses de la mafia, con su acción o con su omisión, con su silencio, con la omerta, como dicen los mafiosos sicilianos, con la ley de la omerta, la ley del silencio, están legitimando este sistema. Y es hora de unirnos los ciudadanos honestos, compañeros y compañeras, para unirnos todos y luchar de manera científica, de manera seria contra este fenómeno, no de manera espontaneista ni de manera irresponsable, sino así como ellos se organizan, nosotros deberíamos organizarnos. Ya, muchas gracias. Bueno, Hugo, te vuelvo a reiterar, podemos decir que este rótulo EPP, este brazo armado que se pone bajo el rótulo del EPP, responde a ciertos sectores oligárquicos y mafiosos del Estado paraguayo. José Alejandro, hay que decir que son contados por los dedos las personas que podrían encuadrarse en lo que podría ser consideradas enemigas del Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, de esta sigla. Estamos hablando de la señora María Edith Bordón de Bernardi, de la joven Cecilia Cubas, lamentablemente fallecida, el señor Oscar Denis también, que es una persona independientemente de las diferencias legítimas que tengamos con él y que tienen también de hecho muchas personas en el norte paraguayo, es alguien muy respetado. Oscar Denis fue considerado el gobernador más serio, más disciplinado, más planificador que tuvo el departamento de Concepción. Hay muy buenos recuerdos, independientemente de ciertas diferencias que puedan existir, que siempre son legítimas dentro de una sociedad, por supuesto. O el señor Listo mismo, ¿no? Hay que recordar que el señor Listron, su hermano, cuando ya había fallecido, el señor Listron fallece, es asesinado el 31 de mayo del 2013, supuestamente, su hermano que detrás de la muerte del señor Listron jamás estuvo metida, sino que la misma policía estuvo metida detrás de todo eso. Esa es una declaración sumamente fuerte y que se dejó pasar totalmente. Hay que recordar también las declaraciones del padre del capitán Piñanes, un general, un hombre entendido en el arte de la guerra, que denunció que a su hijo lo asesinaron cuando él denunció la mafia con la que estaba involucrada los mismos comandantes de la Fuerza de Tarea Conjunta. Uno de los comandantes le habría dicho: volvés a Concepción y sos hombre muerto. Y efectivamente, lamentablemente, el capitán Piñanes, uno de los mejores explosivistas de la Fuerza Armada del Paraguay, según señalan, falleció en Concepción, se convirtió en hombre muerto, lamentablemente. Y su padre, un hombre entendido en el arte de la guerra, el general Piñanes, ya fallecido también, lamentablemente, que ha llevado adelante una lucha sumamente importante, señalaba que el accionar se parece más al de grupos paramilitares que a grupos que luchan por un cambio radical social en nuestro país. Entonces, esas cuestiones deben hacernos pensar, deben hacernos reflexionar, porque aquí también hay que señalar de paso que además de que son perseguidos los humildes hermanos campesinos paraguayos e indígenas, sobre cuyas tierras avanzan, porque se necesita tierra para cumplir con la demanda de un mercado internacional cada vez más de sus tierras, a los campesinos, a los indígenas. También están siendo afectados personas que no son necesariamente de una clase humilde, personas que tienen propiedades de 50 a 100 hectáreas en el norte paraguayo, por ejemplo, fueron primeramente sondeadas sobre la posibilidad de vender su terreno. Ante la negativa comenzó una serie de acosos, hasta que finalmente incluso en algunos casos llegaron a tomar sus establecimientos. Esta es una guerra declarada
podríamos decir, el gran capital. El gran capital no tiene Dios ni patria, a ese estado no lo vemos visiblemente, pero está avanzando y en el norte paraguayo lo hace de la peor manera posible. José Alejandro. Sí, bueno, yo les digo una cosa, les agradezco todas las conclusiones. Realmente lo que ha expuesto Jorge es impresionante. Lo que expusiste vos también, Hugo. Este tema vamos a seguir con otras salas de audio con esta tecnología. Pido disculpas por algunas limitaciones, ¿verdad?, en la conectividad. Y bueno, esto se grabó, lo voy a levantar en las redes. Y vamos a seguir esta temática no solamente del EPP, sino principalmente de la mafia y la corrupción. Porque acá hay muchas temáticas. Tenemos el tema justamente Ramón González Daer. Tenemos el tema, sobre todo, lo del capitán Piñane, que es un tema que hasta ahora está impune. Hasta ahora. Y está en manos de la fiscala general, que es Sandra Quiñones. Es todo un tema ese. Y yo creo que vamos a tener que hacer una serie de salas de reunión e ir organizando este tipo de eventos constantemente para generar lo que mismo dijiste, Jorge, una cultura de la legalidad, de la honestidad, porque el grado de violencia que se está dando en nuestro país, principalmente violencia mafiosa, y por lo que dijiste, Jorge, y por lo que concluiste, Hugo, puedo también decir, sin duda alguna, que lo del EPP también es una violencia mafiosa. Así que creo, y tomo tu llamado, Jorge, a hacer una gran organización ciudadana de lucha antimafia, tomar esto científicamente desde el área científica, como ya lo está haciendo. Y hay que agradecer también a los que estuvieron presentes, también como de Uruguay, Victoria está también presente de Montevideo, Uruguay. Y a todos los que van a escuchar, porque esto se va a grabar, yo estoy grabando esto se va a levantar en las redes, y todos los que participan y escuchan íntegramente esto, les vamos a estar avisando de otros eventos, vamos a seguir organizando esto. Y esto recién comienza. Está Nancy también, está Gladys Benítez, está Nancy y otra serie de personas que han participado. Y todas las que se suman eventualmente al escuchar este audio pueden dejar sus comentarios tanto en Facebook, YouTube, Twitter, lo que sea. Esto yo voy a difundir masivamente. Les agradezco mucho. Vamos a estar eventualmente organizando otra sala de reunión, probablemente en 15 días. Vamos a dar 15 días, cada 15 días, y vamos a ir organizándonos porque algo tenemos que hacer, es mucha violencia. Hablaste del gobernador de Amambay, que perdió a su hija de forma lamentable. Tenemos muchas muertes y la violencia, lamentablemente estamos teniendo un nivel de violencia mafiosa como el de México, como el de Colombia o como el de Italia en los años 90. Muy similar a lo que dijiste de los años de plomo de Italia, que es lo que parece que actualmente tenemos acá en Paraguay. Y bueno, compañeros, yo voy a cerrar la sala de audio y eventualmente estaremos en contacto. Esta tarde voy a levantar esto en la brevedad y vamos a estar en contacto para una próxima sala. Te agradezco también a ti por esta iniciativa, Alejandro, y ojalá que podamos hacer periódicamente este tipo de eventos, ¿verdad? Que sea sobre diversos temas que hacen relación al sistema criminal, ¿verdad? Como dijiste hace rato. Vamos a ir organizando esto de conferencias de antimafia. Muchísimas gracias a todos los que participaron, a Victoria, también a los que entraron y salieron. Muchísimas gracias a todos los que hayan escuchado esta conferencia hasta el final en su grabación, y estaremos en contacto eventualmente para una próxima conferencia de esta temática. Hasta pronto y que tengan buen resto de jornada y buenos días.